Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver Unidad 1, Introducción a la Electrónica de Potencia, Tema 2, Interruptores electrónicos. De acá principalmente ellos establecen que los elementos importantes en la electrónica de potencia son el diodo, el transistor de potencia, el tiristor, el GTO, el IGBT, el BJT, el transistor MOSFET, el tiristor MCT. El diodo rectificador, conocido ampliamente, es un semiconductor que está hecho con un componente N y un componente P. Dispone de dos terminales, uno llamado ánodo, que es el que corresponde al semiconductor P, y otro llamado cátodo, que es el que corresponde al semiconductor N. Hay muchas clases de diodos, hay unos que son de alta potencia y son capaces de soportar corrientes superiores a 1 amperio. Hay diodos específicos capaces de soportar hasta 5000 amperios y tensiones pico inversas de hasta 5000 voltios. Según lo que podemos investigar en Wikipedia, inicialmente símbolo del diodo, donde tenemos ánodo a la izquierda, cátodo a la derecha. En este caso están presentando el primer tipo de diodo, como lo podemos ver acá, que era el diodo de vacío, también conocidos como tubos de vacío, igual que los primeros transistores. Acá podemos ver la composición de un diodo, ánodo, cátodo. Tiene un encapsulado con un elemento terminal, un contacto metálico semiconductor, una parte P, que es la oblea del semiconductor, la parte N, que también forma parte del semiconductor, y un contacto metálico semiconductor, donde, como podemos ver acá, la parte N es de mayor tamaño que la parte P. Eso facilita que el flujo de los electrones sea de N a P, lo que se entiende que el flujo de huecos, que es como analizamos la corriente normalmente, corrientes positivas o tensiones positivas, polaricen de P a N. Otro de los elementos también conocidos es el SCR, o Semiconductor Controller Rectifier, rectificador controlado semiconductor. Esto es un tiristor, es un componente electrónico compuesto de tres uniones de semiconductor, PN-PN. Dispone de tres terminales, un ánodo, un cátodo y una compuerta, que normalmente se utiliza para hacer un disparo. Acá podemos ver el tiristor como un componente de un tiristor de alta corriente. También, esto también es un tiristor. Estamos hablando de un tiristor de baja corriente. El símbolo de un tiristor es el siguiente: tiene un ánodo, un cátodo y una compuerta que permite realizar el disparo en el tiristor. Algunos puristas establecen que la forma correcta de clasificar al SCR es como un tiristor, a la par de lo que serían los dispositivos DIAC y TRIAC. El DIAC es un diodo para corriente alterna. DIAC es un diodo que permite la circulación de la corriente tanto en un sentido como en el otro. Se considera un diodo bidireccional autodisparable. Pueden venir en 3 capas y de 4 capas, como el diodo Shockley. Entiéndase que los diodos DIAC vienen normalmente para tensiones, a diferencia de los diodos normales, que es 0,7 voltios, vienen para tensiones de mucho mayor valor. En este caso pueden estar entre los 20 y los 36 voltios según la potencia del proceso de la fabricación del diodo. Por su lado, el TRIAC es un triodo para corriente alterna. Se asemeja en cierto modo a lo que sería un SCR y puede trabajar en 4 cuadrantes, que son los que tenemos acá, que estaremos ahondando más adelante. Un circuito común donde se utiliza DIAC y TRIAC sería el siguiente. El DIAC se utiliza como retardador del disparo de un TRIAC, y como podemos ver, el TRIAC es un SCR de corriente alterna. Cuando hay tensión positiva, dispara el TRIAC. Cuando hay tensión negativa, dependiendo de la configuración, dispara el TRIAC, permitiendo que parte de la tensión, tanto positiva como negativa, pase hacia la carga. El GTO es la abreviatura de Gate Turn Off. Es un tiristor especial al que se le puede encender o apagar según sea positiva o negativa la tensión que se le aplica en el terminal de la compuerta. Se hace esta salvedad especial porque normalmente tanto los SCR como los DIAC o los TRIAC solamente se apagan cuando la circulación de corriente dentro de ellos llega a cero.
De lo contrario, siguen conduciendo mientras que la corriente a través de ellos siga siendo diferente de cero. En el triac es aún más complicado. ¿Por qué? Porque como conduce en ambos sentidos, forzar el apagado en el triac es más difícil porque tienden a mantenerse funcionando después de llegar a cero. Sin embargo, eso lo estaremos desarrollando más adelante. También acá los compañeros nos desarrollan que el problema para poder apagar un tiristor GTO es que hay que alimentar la compuerta con una tensión negativa muy alta. Por tanto, normalmente se utiliza en frecuencias bajas, normalmente inferiores a 1 kHz, debido a que mover los niveles de tensión a los valores necesarios suele tardar suficiente tiempo y disminuye la posibilidad de hacer disparos repetidos a altas frecuencias, o digamos más bien disparos y apagados a altas frecuencias. El BJT es un transistor que ya muchos deberíamos haber conocido, transistor de unión bipolar o Bipolar Junction Transistor. Es un transistor del tipo NPN o PNP y posee 3 terminales: emisor, base, colector, y la relación entre la corriente del emisor y de la base está marcado por un beta. Acá podemos ver lo que es el BJT, presentación sencilla, su configuración colector, base, emisor en una configuración NPN. Como regla mnemotécnica se explica que NPN se relaciona con no penetra, por tanto la flecha está saliendo del transistor y la corriente tiende a ir en dirección, o mejor dicho, la tensión positiva va de positivo a negativo, de base al emisor. Por su lado, el transistor PNP, en otras palabras, penetra, el emisor recoge la tensión para simular lo que es la circulación de los huecos. Entonces el emisor debe tener tensión más positiva que la base para poder entrar en funcionamiento. En el pasado se utilizaban transistores de puntos de contacto, también conocidos como tubos de vacío. Los BJT son la base del estudio de los amplificadores, ya que tiene su región de corte, saturación y de amplificación. Para nuestra ventaja en la electrónica industrial o de potencia, normalmente utilizamos los transistores como switches o interruptores, por tanto solo nos preocupamos por la región de corte y la región de saturación. El transistor MOSFET es un tipo de transistor utilizado con frecuencias elevadas, ya que su tiempo de activación es más rápido que el del BJT. Este señor también tiene 3 terminales, normalmente se llaman drenador, fuente y compuerta: drain, source and gate. Un MOSFET puede ser como estos que están acá en la imagen, y puede haber MOSFET de canal N y MOSFET de canal P. Al final el comportamiento es bastante similar, simplemente él es una especie de túnel de corriente que se activa o se desactiva. También se puede utilizar como amplificador porque tiene una pequeña región donde puede actuar como amplificador, pero él está mejor diseñado para ser un interruptor de alta velocidad, ya que al activar la compuerta con una tensión en específico, dependiendo si es canal N o es canal P, el drenaje, que es el que recoge la corriente o expulsa los electrones, se abre y se une en continuidad con lo que es la fuente. Entonces permite pasar energía desde la fuente hacia el drenaje, controlado por una compuerta que permite abrir y cerrar el flujo de corriente dentro del dispositivo. Los tiristores MCT son simplemente la abreviación de los tiristores MOSFET o Most Controller Thyristor, tiristores controlados con tecnología MOS. Continúan las investigaciones en estos mismos dispositivos para poder aumentar la cantidad de corriente que pueden soportar y la cantidad de tensión que pueden soportar, que actualmente está por encima de los 600 voltios y los 75 amperios en su mejor presentación. Entre otros de los transistores que deberíamos ver es el UJT o transistor de unión o unijunta. Podemos ver el símbolo del UJT
En lugar de ser NPN o PNP, en este caso es un transistor PN. Entonces hemos visto lo que son los interruptores electrónicos, el diodo, el transistor, los tiristores, los transistores, los UJT y otros elementos que ya hemos mencionado. Y como siempre les digo, arriba suscríbete, al lado un video que te va a gustar y por allá arriba una lista de reproducción que de seguro te va a interesar. Recuerda el objetivo, aprende, mejora y comparte. ¡Chao!